Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a analizar la evolución que han hecho a lo largo de esta semana los principales índices europeos y de Estados Unidos. Comenzamos por el IBEX 35. Nuevo tanteo a la zona de soporte en los 8.620 puntos. Realmente se está moviendo el precio entre los 8.600 y los 8.800 por la parte de arriba. Un estrecho margen. Pero por segunda ocasión, segunda semana consecutiva, tal y como podemos ver ya en la vela anterior, se tanteó dicho soporte 8.620, sin embargo, los alcistas consiguieron salvarlo. Esto de momento muestra que realmente los alcistas no han desaparecido. Realmente a lo largo de esta semana prácticamente el cierre ha sido ligeramente superior del de la semana pasada. Sin embargo, bueno, todavía no estamos viendo una reacción al alza en primer lugar para intentar tantear lo que es la tendencia bajista a medio plazo y mucho menos con intenciones de irse a la resistencia del canal alcista en el que se viene moviendo el IBEX 35. Vamos a verlo en un gráfico diario y aquí podemos verlo perfectamente. Fijaros las velas que hay aquí. Es un movimiento de consolidación, un movimiento, aquí vemos al alza, corrección y movimiento de consolidación justamente en el nivel de los 8.620 puntos y con un nivel de resistencia de 8.800 puntos. Realmente es un estrecho margen en el que se está moviendo. Como decía, personalmente a mí no me gustan mucho estos tanteos porque al final puede acabar con una ruptura del soporte. Habrá que estar muy atentos, sobre todo porque en las últimas ocasiones que se rompió el soporte, por ejemplo en este caso como resistencia fue con un hueco alcista, en esta ocasión fue también con un hueco alcista, incluso aquí rompiéndola, actuando como soporte, lo rompería también con un hueco bajista. Entonces habrá que estar muy al tanto de que realmente no tengamos un hueco por debajo de 8.620 puntos porque podríamos estar ante el inicio de un nuevo momento correctivo. Pasamos al gráfico semanal para verlo mucho mejor. En principio va a ser el nivel clave a controlar. Realmente tenemos un fallo intentando hacer un nuevo máximo ascendente que aunque lo consigue realmente con esta vela, para mí no tiene, realmente muestra un claro fallo al realmente retroceder cuando tantea la tendencia bajista a medio plazo, con lo cual realmente se mantiene el mismo nivel que podemos ver en esta zona de aquí, prácticamente está al mismo nivel, simplemente la sombra a larga de esta vela es la que lo diferencia de esta, que algunos podrían considerar, bueno, sí, la tendencia dentro de corto plazo está formando mínimo y máximo ascendente, cierto, pero esta vela, tras ver el fallo ante la tendencia bajista de medio plazo, como os he comentado, realmente no lo doy como un nuevo máximo ascendente. Sí que desde luego, por segunda semana, como comentaba, se retiene a los bajistas los 8.620 y yo creo que realmente si tuviéramos una ruptura bajista, si no hay un intento rápido, podría recuperar en primer lugar los 9.000 puntos, los 8.620 están peligrando y podría ser una situación que nos llevara directamente a nuevas caídas. Y sin olvidar que el nivel más importante que tendríamos en la parte baja estaría en los 7.500 puntos realmente, de zona de soporte tanteada en varias ocasiones. A no ser que hubiera algún fallo bajista, como por ejemplo en esta ocasión que fue el mínimo de 2016, bueno, pues estuvo próximo, realmente estaría sobre los 7.700, 7.600 puntos, pero se quedó muy cerca de un nivel muy clave. Entonces, desde luego, controla 8.620, de momento el control sigue estando claramente en manos de los bajistas, aunque hemos cerrado esta semana, como decía, un poco por encima de la semana anterior. Realmente todavía la pelota está en manos del bajista y este empujo a la zona de soporte me hace dudar realmente de que pudiéramos ver alguna reacción alcista. O se produce ya a lo largo de esta semana, o yo creo que un tercer tanteo al soporte no lo iba a aguantar. Si lo aguanta, desde luego va a ser heroico y realmente sí que nos va a indicar que aquí justamente en los 8.620 los alcistas se están aquí acumulando con intención de que el IBEX retome la sendera alcista de corto plazo.
pero muy al tanto de los 8620. Porque como hemos visto en el gráfico diario, realmente se está moviendo en un estrecho margen entre 8600 y 8800 a lo largo ya de prácticamente 2 semanas. Esto es bastante peligroso, como lo vemos. Movimiento de consolidación, que en teoría no hay que olvidarlo, que el movimiento de consolidación son laterales o patrones rectángulos, realmente deberían de romper a favor de la tendencia previa. Si vemos este movimiento lateral, la tendencia previa era bajista. Entonces, se supone, teóricamente, probablemente, siempre el análisis técnico se basa en probabilidades, la ruptura debería ser a la baja. Por tanto, va a ser muy importante, sobre todo, que consiga romper, y sobre todo en gráfico semanal, los 8800 al alza, y será un primer paso. Hombre, recuperar 9000 puntos ya sería un buen camino, verdaderamente. Pero, en principio, vamos a exigirle, como mínimo, que a lo largo de esta semana sea capaz de recuperar los 8800, vigilando los 8620, porque una ruptura bajista nos vamos directamente a zona de 7000, 7700, muy probablemente. Vamos a pasar al DAX 30. Bueno, el DAX 30, bueno, se había estado moviendo, esto está en gráfico diario, se había estado moviendo dentro de un canal alcista, como podemos ver. Bueno, tenemos un movimiento de resistencia del canal y en la resistencia de 10.520 puntos, una confluencia, movimiento correctivo. A lo largo de esta semana hemos visto un intento nuevamente por recuperar el soporte que se había perdido ligeramente del canal alcista. Lo consigue, pero en la sesión del martes, ya con un pequeño doji, ya nos indicó, vamos a aumentarlo, aquí podemos verlo mucho mejor. Aquí podemos ver precisamente un doji, podríamos más que un doji, una peonza. A fin de cuentas, también el significado prácticamente el mismo. Es indecisión realmente el mercado. Vemos rápidamente un movimiento bajista. No obstante, aquí en la sesión del viernes sí que realmente hubo un fuerte movimiento al alza por parte de los alcistas. Sin embargo, todavía, como podemos comprobar, estamos por debajo de lo que sería el soporte del canal. Imprescindible, asignatura pendiente, una ruptura al alza. En principio, podría alguno pensar, bueno, hay una vela blanca y el día anterior, la sesión del jueves, vemos un pequeño cuerpo negro, ¿no? Podríamos pensar precisamente que estamos ante una envolvente alcista. Sí, teóricamente estamos ante una envolvente alcista. No obstante, realmente para mí no tiene mucha credibilidad porque se ha formado prácticamente con un ligero movimiento. Necesitaría ver una tendencia bajista como esta para darle cierta credibilidad. Porque, por ejemplo, aquí sí que vemos ya un doji, siguiente vela, ya la vemos que es una vela alcista, y aquí sí podríamos pensar en algún rebote. En este caso el rebote duró bien poco y nuevamente las caídas. En principio parece pintar bien, prácticamente casi cierra máximo de la sesión, muy importante. Está claro que el nivel de los 9.800 puntos, como podemos comprobar en toda esta zona, realmente aquí los alcistas están controlando muy bien. El más estricto corto plazo está manteniendo a raya a los bajistas, algo que no están consiguiendo. Con lo cual aquí va a ser muy importante no perder los 9.800, porque entonces sí que podríamos dar por perdido realmente y ya sí que podríamos considerar que la ruptura del canal alcista es más que un hecho y sería ya nuestra confirmación de dicha ruptura. Muy importante que el precio consiga el lunes, por ejemplo, o el martes vemos nuevo ascenso, sería fantástico. En principio, recuperar los 10.000 puntos psicológicamente sería muy importante, pero sobre todo para mí muy importante sería superar esta peonza que teníamos aquí que hemos hablado, ya que lo que estamos viendo aquí es máximo, mínimo, un nuevo máximo que se produce tras este breve rebote y aquí un fallo bajista. En la sesión del viernes un fallo bajista. Si el viernes, en vez de encontrar esta vela alcista, hubiéramos tenido una vela bajista por debajo de este mínimo, nos estaría confirmando en gráfico diario que la tendencia alcista de corto plazo habría cambiado, confirmándose un cambio de tendencia
de alcista a bajista. Por tanto, va a ser muy importante vigilar al alza, muy importante que se supere los 10.106 puntos. Muy importante, sobre todo exigiéndoselo en cierre, muy importante al alza. Si eliminamos ese obstáculo, realmente las posibilidades de un cambio de giro bajista se quedarían anuladas. De momento quedarían anuladas y ese fantasma, bueno, pues lo teníamos apartado. Será muy importante. Como mencionaba, 10.106 puntos al alza en cierre, sobre todo, muy importante para que no se confirmen los presagios. Por la parte de abajo, justamente el mínimo de esta vela, es decir, sería los 9.737, un cierre por debajo de 9.737, bueno, directamente ya sí que podemos hablar de ruptura del canal alcista y pasaríamos ya a confirmar una señal de giro bajista confirmado en gráfico diario. En gráfico semanal evidentemente tardaría bastante tiempo en dar una señal de giro, suelen dar bastante tardío, normalmente suelen ser mucho más fiables que en gráfico diario, pero en principio, fijándonos en el más estricto corto plazo, sí que teníamos en gráfico diario un cambio de tendencia, ya confirmado. Por tanto, muy importante vigilar por la parte de abajo, los 9.737, por la parte de arriba hay que vigilar los 10.106 puntos. Vamos a ver, porque en principio estamos viendo el estocástico que todavía lo vemos con señal de cortos, es decir, posición de venta, y tenemos aquí a las dos líneas del MACD, bueno, tonteando con el nivel 0, que lo peor que podía pasar sería que ambas líneas cruzaran a la baja directamente. La rápida sí que la ha cruzado ligeramente, pero aún falta la lenta y está un pequeño movimiento que parece indicar movimiento de consolidación, algo que también hemos visto en el IBEX 35, y es que podríamos hablar perfectamente, vamos a ver, vamos a dibujarlo mejor. Vamos a ver, vamos a dar un poco de grosor. Vale, perfecto. Aquí lo que tenemos es un movimiento de consolidación, como podemos observar. Por tanto, va a ser muy importante vigilar la parte de abajo de esta vela, como comentaba antes, los 9.636, porque un cierre hacia abajo confirma ya la ruptura del movimiento lateral y ruptura del canal alcista, que es lo más importante, con primer objetivo a la baja 9.340 puntos, sería el primer nivel de referencia, importante porque ya ha sido tanteado en el pasado, y una mayor corrección nos podría llevar en torno a los 8.700 puntos, 8.710 puntos. Por tanto, va a ser muy importante ver si realmente este movimiento lateral se acaba rompiendo, bien sea al alza o a la baja. De momento aquí hay que esperar, no hay que entrar todavía en el mercado, a no ser que estemos realizando operaciones intradía. Desde luego, olvidarnos de alguna operativa de swing trading o algún tipo de operativa de más larga envergadura, ya sea pensando en una operativa de 2-3 meses o pensando en el medio plazo. Hay que olvidarse ahora mismo, no hay que olvidar tampoco de dónde venimos. Vamos a poner un gráfico semanal. Como pueden comprobar, la tendencia que tenemos es claramente todavía bajista. Está operando en este canal alcista, va realmente contra la tendencia principal. Eso es muy importante tenerlo muy en cuenta. Así que, en principio, yo esperaría una ruptura. Vamos a verlo bien. Bien del movimiento lateral que tenemos, una ruptura al alza. Sería fantástico. Sobre los 10.100, que había dicho, 136. 10.106 puntos al alza sería fenomenal, y a la baja un cierre por debajo de los 9.737, bueno, pues directamente ya sí que nos vamos a 9.343. Yo desde luego no aconsejaría de momento estar dentro de este movimiento lateral realmente, porque en teoría los movimientos laterales acaban rompiendo a favor de la tendencia previa. Esta sería en todo caso bajista y apoyada por la tendencia principal, que sigue siendo bajista. Y
Si tenemos una ruptura al alza contra la tendencia y a favor de la tendencia de corto plazo, bueno, pues el objetivo al alza sería los 10.520 puntos realmente. Así que muy pendiente. En un movimiento lateral la verdad que no interesa operar, a excepción de los que son los especuladores más estrictos a corto plazo, que operan en intradía. El resto yo creo que es un poco absurdo, ¿no? Si yo estoy pensando en operar realmente, pensando en una operativa de 4 o 5 días, pues me puedo ver envuelto, estar tanteando lo mismo de soporte y más resistencia, y encontrarme resistencia me voy directamente al soporte, con lo cual lo que gano lo pierdo en 1 o 2 sesiones. Entonces realmente no me interesa. ¿Estamos hablando de un lateral de mayor amplitud, mayor rango? Pues sí, se puede operar en él y se puede quizá incluso obtener una buena plusvalía, pero en movimientos tan estrechos realmente no merece la pena. Todo lo que no sean trade intradía, que sí pueden disfrutar realmente, el resto de especuladores e inversores yo desde luego no les recomendaría entrar. Pasamos al FTSE 100. Bueno, pues el FTSE 100 estamos en gráfico diario. Bueno, pues siga lo suyo. Hizo aquí una bonita pauta de vela japonesa martillo. Esta pauta la ha llevado a tantear la zona de 6.200, pero prácticamente, ¿qué está ocurriendo? Pues que también está metida en un movimiento lateral, como hemos visto en el DAX 30 y como realmente en gráfico diario del IBEX podemos observar perfectamente. Así que en principio estamos viendo cómo esta serie de índices se está moviendo en un rango lateral. Nuevamente en la sesión del viernes tuvimos una ruptura intradía del nivel clave, que son los 6.088, como soporte. Sin embargo, no consiguieron los bajistas rematar, se dio la vuelta rápidamente y de parecer que teníamos una ruptura bajista a que los alcistas reaccionaran rápidamente y cerraran en máximo de la sesión, en los 6.138. Así que de momento el efecto del martillo realmente sigue surtiendo efecto, ya que no había un cierre por debajo de dicha pauta, con lo cual realmente no todo está perdido, pero vuelvo a insistir, son movimientos laterales y como en este caso, porque lo que está realizando aquí, este movimiento que tenemos prácticamente algo menos de 2 semanas, pues es lo que estamos viendo durante todo este periodo. Es decir, desde prácticamente finales de febrero hasta principios de abril se estuvo moviendo en un rango entre los 6.088 y 6.193. ¿Qué ocurrió en este caso? Pues lo que indica la teoría. La tendencia previa al lateral era alcista, con lo cual la ruptura tenía muchísimas probabilidades, siempre basando en las probabilidades, que eso es muy importante. El análisis técnico no se basa en certezas, tampoco el análisis fundamental se basa en certezas, ¿no? Eso también hay que dejarlo muy claro, ¿no? Para aquellos que muchas veces critican el análisis técnico, sino que nos basamos en probabilidades, y eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta. Que esto no es magia, no tenemos una bola de cristal. Simplemente que en la mayoría de ocasiones los movimientos laterales acaban rompiendo pues a favor de la tendencia previa. Y aquí podría ocurrir exactamente lo mismo. No obstante, podríamos encontrarnos que estemos esperando posicionados bajistas en zona de resistencia en los 6.200. Aquí estemos entrando cortos, pensando que va a haber una ruptura bajista y que nos encontremos que realmente el precio rompe la resistencia de los 6.193 y que se nos va directo a la zona importante realmente tiene el FTSE 100, que es la zona de 6.394-6.445, que es un nivel muy importante de resistencia. Bueno, aquí, aquí y aquí. Muy importante, muy importante. De momento, movimiento lateral. Ni alcistas ni bajistas tienen mucho interés, como estamos viendo de momento en este índice europeo. La verdad que ganas de trabajar no tiene. Hoy arriba, mañana abajo. Esta vela, por ejemplo, la sesión del jueves prácticamente tanteó desde los 6.200 máximos que llegó a tener la sesión a prácticamente irse a los 6.100 puntos, prácticamente muy cerca del soporte de 6.88 en una sola sesión. Realmente es un lateral tan estrecho que realmente, que es lo que comentaba en las 30, que no merece la pena realmente aquí operar, a no ser que sea de intradía. En intradía, fenomenal.
Yo soy el primero que especularía si se cumplen mis requisitos que exijo, operaría bien sea al alza o a la baja. Pero el resto, como digo, si está ya pensando en entrar para mantener una posición durante varios días, una semana, y no quiero contar unos meses, la verdad que no lo recomendaría a nadie. De momento, mantenerse fuera para todos aquellos que no operen en intradía. El MB30 italiano, bueno, lo estamos viendo aquí en gráfico diario. Bueno, lo que ya se suponía y había comentado en el anterior vídeo, ¿no? Lo más probable es que viéramos algún tanteo a la directriz alcista de corto plazo. Vemos aquí un primer toque, un segundo toque y ya el viernes toque. Tercer toque, el número 3, número mágico del análisis técnico. Como prácticamente sucedió en todos los mercados, bueno, europeos, pues la sesión acabó positiva. No obstante, el cierre que tuvo el MB30 italiano realmente ha sido el cierre semanal bajista. No obstante, de momento vuelve a probar un nivel muy importante, está muy próximo a la directriz alcista. Aquí puede suceder de todo, de todo, de todo. Y sobre todo ahora cuando veamos los índices americanos, vamos a ver que estamos en una situación bastante peligrosa. Bastante peligrosa. De momento era lo habitual que fuera a buscar la directriz alcista, como ha hecho. De momento todo parece indicar que estaríamos ante un patrón M. Parece indicar. Todavía estamos lejos de una confirmación. Pero bueno, de momento el desarrollo que estoy viendo aquí, mínimo, máximo, mínimo, máximo, al mismo nivel que el lado izquierdo. Caída, nos faltaría solamente una caída por debajo de este mínimo, realmente, para confirmar un patrón M. Así que, de momento, aún nos queda un trecho. Habría que perder los 17.000 puntos y estamos a cerrar en 17.729, pero una ruptura de la directriz alcista podría ser muy peligroso realmente. Pasamos al Eurostoxx, también está en gráfico diario. Vale. Sí, yo creo que bien. Bueno, como estamos viendo, también se encuentra tanteando de una forma muy peligrosa el soporte del canal alcista en el que se viene moviendo. Abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Pequeño rebote, que termina tanteando los 3.000 puntos, que es un nivel clave, no lo supera, caída. El viernes tanteó desde soporte, es lo mismo que hemos visto en MB30, tantea la directriz y reacciona al alza. Eurostoxx tantea nuevamente el soporte y al alza. No obstante, ¿qué es lo que estamos viendo en todos estos índices europeos? Que se está presionando zonas de soporte, se está presionando y no estamos viendo realmente un empuje alcista. Esto realmente, sí, una vela interesante el viernes. Me gustaría que realmente mañana en la sesión del lunes 16 de mayo viéramos realmente un movimiento al alza que continuara, que realmente nos demostrara que los alcistas pueden tener ciertas probabilidades de cambiar la situación en el más estricto corto plazo, porque es que la verdad, como podemos ver, la situación está bastante peliaguda y prácticamente en menos de 2 semanas hemos visto 2 tanteos al soporte del canal. Bien, está demostrando claramente fiabilidad, pero vamos a tener cuidado, porque podríamos tener una ruptura y la caída pues podría ser importante. Niveles clave, en principio el más cercano que tiene, y realmente sería un nivel a vigilar, pero que veríamos a ver si hay una reacción realmente alcista, aunque es importante tenerlo muy presente. Son los 2.858 puntos, 2.860 puntos, que es un nivel clave. Si se pierde los 2.860, que podríamos utilizarlo como filtro, si tenemos una ruptura del canal, el soporte lo rompe, los bajistas, vamos a utilizar un cierre por debajo de 2.858, 2.860,
como filtro para confirmar realmente la ruptura del canal alcista. Esto es muy importante, utilizar siempre un filtro. Como nunca vamos a estar realmente seguros, cuanto más filtros podamos poner a una ruptura, mayores probabilidades nos va a dar de a lo mejor que el precio, una vez entremos, no se revuelva en contra nuestra. Por tanto, va a ser muy importante este nivel, controlarlo, porque si hay ruptura, claramente vamos a irnos a los 2670 si no caemos algo más. Pero mucho cuidadito, porque podría haber un movimiento bastante fuerte en contra de lo que se está moviendo en el corto plazo, que está siendo un interesante movimiento alcista, pero sin embargo, bueno, pues está moviendo nuevamente tanto a la zona de soporte como hemos visto en el resto de índices europeos. Una situación bastante peligrosa. Como siempre digo, como dice bien el proverbio, el cántaro que va mucho a la fuente acaba rompiéndose. Bueno, aquí tenemos ya el CAC 40, es el gráfico mensual. La verdad que tampoco me interesaba mucho cambiar la situación. Bueno, la verdad es que sigue un movimiento también muy errático. Vamos a ponerlo en gráfico diario. Vamos, es mejor. A mí la verdad es que me gusta verlo en un gráfico mensual, porque la verdad tampoco es que haya cambiado mucho la cosa. Pero sí que voy a ver prácticamente, vamos a ver, para que os deis cuenta. ¿Os suena esta caída? Un martillito, un pequeño rebote, nuevamente caída, y prácticamente mantiene a raya las caídas. El mínimo de esta vela del viernes no llega a caer por debajo del martillo. Os suena, ¿no? Lo hemos estado viendo en una serie de índices anteriormente. Pequeño rebote, fallo aquí demuestra realmente que no hay fortaleza alcista, porque hace un primer doji, un segundo doji y ya directamente abajo. Aquí tenemos una vela importante. Aquí podríamos pensar nuevamente, tenemos una envolvente alcista, ¿no? Pero ocurre como la anterior. Perdonad la interrupción, pero es que tenía una llamada telefónica. Bueno, aquí prácticamente lo que hemos estado viendo en el resto de índices europeos. ¿Qué estamos viendo? Bien, vamos a dibujarlo para que lo veáis perfectamente. ¿Qué tenemos aquí? Un movimiento lateral. Vamos a darle mayor grosor, que se vea bien. Aquí lo tenemos. Un movimiento lateral. Realmente estamos viendo como la verdadera lucha aquí se está centrando sobre todo en la zona de los 4.300 puntos. Realmente es el nivel clave donde tanto bajistas como alcistas están luchando, pero un movimiento comprendido, como veis, que se rompe rápidamente, bien sea al alza, se puede ir a los 4.500 fácilmente por ruptura del lateral, se rompe al alza, o como estábamos comentando, si el lateral rompe según lo que dice la teoría, bueno, pues tendríamos una primera zona en los 4.170 que se ve más claramente como zona de soporte en gráfico semanal, o un tanteo nuevamente aquí a lo que sería la directriz alcista de corto plazo. En principio, tal como estamos viendo aquí el estocástico, prácticamente tras dar aquí una pequeña señal de compra, cruza ligeramente ambas medias, líneas. Vemos supera nivel 20, pero nuevamente ya está otra vez cruzando hacia el nivel 20 a la baja. Con lo cual, bueno, esto en principio tampoco indica gran cosa, simplemente que está en momento lateral. Muchas veces, bueno, sí que suele girarse a favor de la tendencia donde es más probable que veamos una ruptura. Es decir, que si realmente estamos viendo cómo cae nuevamente la línea de estocástico, pues nos podría estar ya augurando que la ruptura puede ser bajista. En principio, como comentaba con el resto de índices, realmente, si no soy operadores de intradía, aquí desde luego no hay que estar. Vamos a esperar. Al alza sí que lo tiene mucho más fácil, a la baja sí que realmente se va a encontrar con una zona complicada, realmente porque, bueno, prácticamente lo que era el mínimo del martillo que tenemos aquí, vamos a sacarlo, vamos a darle mayor grosor.
Vale. Como podemos ver, aquí justamente ya estuvo como soporte, ¿no? Aquí como resistencia, no. Aquí como soporte. Entonces estamos hablando que los 4247, 4250, pues es una zona de soporte importante, que ya ha sido tanteada en varias ocasiones, ¿no? Y complicado para los bajistas realmente romper dicha zona. Van a tener más complicaciones. No obstante, como digo, si al final la ruptura es a favor de la tendencia previa, que es bajista, bueno, pues vamos a ver una sacudida importante que peligraría muchísimo si perdiéramos 4170. Una ruptura al alza sí que sería mucho más interesante, porque los 4500 puntos realmente sería un nivel fácil de conseguir, fácil, y luego ya veríamos si realmente es capaz de superarlo. Pero 4500 simplemente por proyección lo alcanzaría, por proyección de lo que sería la ruptura de lateral lo alcanzaría, y sería un nivel muy importante a vigilar, porque coincidiría con esta zona que tenemos aquí y aquí, ¿no? Que serían los 4500, que serían por un nivel, la zona 4500, una zona complicadilla como un paso previo a los 4600. No obstante, estamos todavía movimiento lateral, tanteando zona de soporte clave, muy importante, como hemos visto en el resto de índices europeos. Todos están en una zona bastante delicada. Y ahora vamos a ver lo que han hecho los americanos. Bueno, aquí tenemos los americanos en gráfico semanal. Bueno, tercera semana consecutiva con cierre bajista. Realmente no estamos viendo un gran empuje por parte de los bajistas. No obstante, de momento estamos viendo aquí como perfectamente se está aguantando sobre los 2045 puntos. Parece ser una zona que desde luego los alcistas están controlando muy bien, pero claro, en la sesión del viernes, bueno, fue la sesión de más a menos, que esto es lo podemos ver como comentaba, es gráfico semanal. Aquí lo vamos a ver en gráfico diario. La verdad es que no me gusta más en gráfico semanal, pero bueno, aquí lo tenemos, vale. Comenzamos con esta pequeña vela, una reacción al alza en la sesión del martes, muy buena, cierra por encima de 2080, sería un marubazu, puesto que no tiene ni sombra inferior ni sombra superior, es decir, el mínimo en la apertura y el cierre el máximo de la jornada. Sin embargo, en la sesión del miércoles, pues ya tuvimos una vela precisamente un marubazu, en este caso bajista, la apertura fue el mínimo y el cierre fue, la apertura fue el máximo y el cierre fue el mínimo. Aquí podríamos estar hablando de una Arami bajista. Quizás si la vela esta fuera un poco más pequeña quedaría mucho mejor, porque prácticamente realmente ahí, bueno, no llega a envolverla, pero tampoco es un perfecto Arami bajista, pero de luego sí que tiene bastante connotaciones bajistas. Vemos aquí una vela de indecisión. A continuación, ya sí que en la sesión del viernes tuvimos un fuerte movimiento bajista, que esto es lo que está volviendo a hacer peligrar el nivel de 2045 puntos y muy próximo a los 2040, que es lo que deberíamos de vigilar. Y va a ser la clave, realmente. Para mí, la pérdida de 2040 puntos podría desembocar en una corrección mayor. Una corrección mayor que, en principio, vamos a trazar Fibonacci, que los que ya me seguís en algunos vídeos ya sabéis que me encanta. Vamos a ver. Un primer nivel que correspondería al 38% de retroceso estaría justamente en los 2000 puntos. Esto sería un primer nivel clave a tener en cuenta. De momento, como estamos viendo aquí, prácticamente la zona de los 2045 puntos parece ser donde realmente los bajistas están teniendo problemas. No obstante, podemos observar precisamente a lo largo de las últimas 3 sesiones cómo los bajistas han vuelto a pisar el acelerador. Muy importante no perder este mínimo que tenemos aquí, que correspondería a los 2039. Un cierre por debajo de 2039 sí que ya no estaría alarmando y sí que podríamos ver en principio una visita a los 2000 puntos. Una visita a 2000 puntos sería más que probable si nos encontramos sobre todo con un cierre por debajo
de lo que serían los 2039 puntos, ya que tendríamos una secuencia de máximo, mínimo, máximo, pero ya este máximo descendente y un cierre. Por debajo de lo que os comentaba, 2039 estaría confirmando en el gráfico diario un giro bajista. Así que podríamos ver unas correcciones que podrían llegar en principio sobre los 2000 puntos y no se podría descartar una visita a los 1960 puntos. Este es el peor de los escenarios. Bueno, peor sería llegar al nivel de 9920, sobre todo. Pero en principio vamos a ir paso por paso. Vamos a controlar que no tengamos un cierre por debajo de 2039, porque sí sería una llamada de atención muy importante. Y sí que realmente empezaremos ya a plantearnos la idea de una visita a los 2000 puntos para empezar los 2000 puntos. No hay que ser tampoco pensar ya en objetivos muy ambiciosos, hay que ir paso por paso y a ver lo que ocurre. Realmente la situación del viernes, a diferencia de lo que ocurrió en las plazas europeas, que terminaron todo en positivo y fue un día de subida importante, destacable con respecto a días anteriores, y lo que vamos a ver en los índices americanos es totalmente lo opuesto. Así que tenemos nuevamente sacudida y vamos a ver cómo realmente las bolsas europeas abren la sesión del lunes. Va a ser muy importante, sobre todo muy atentos los más madrugadores, a ver cómo cierra, sobre todo las bolsas asiáticas. Va a ser un primer indicio muy importante. Si las bolsas asiáticas realmente acaban cerrando en negativo, puesto que podría tener un efecto en lo que ha ocurrido en la bolsa norteamericana, si realmente eso sucede, es muy probable que veamos una apertura en la sesión del lunes en la bolsa europea bajista, y habrá que estar muy al tanto porque estamos, como hemos visto, en zona de soporte. Así que en principio, muy atento a lo que pueda suceder en el S&P 500, el Nasdaq 100. Bueno, el Nasdaq 100, pues tenemos más de lo mismo, bonito rebote, cerca de 4600. No puede. Lo vemos el lunes, el martes prácticamente. Aquí hace un techo realmente. Varias velas que vemos haciendo techo y caída. Caída perdiendo los 4400 puntos. Aunque en la sesión del viernes ya veíamos un doji. Primero el jueves veíamos una pequeña peonza. Indecisión realmente. El viernes se confirmaba la indecisión y va a ser muy importante lo que se ocurra el lunes. El lunes sí que nos puede decir claramente hacia dónde puede ir el mercado. Bueno, en concreto el Nasdaq 100 en los próximos días. Para ello, muy importante será que la sesión del lunes, un cierre por debajo de 4.312 sería una muy mala señal, porque un doji después de una vela bajista pues nos confirmaría que podríamos tener una serie de velas a la baja y ir a tantear la directriz alcista, que tenemos un primer toque, segundo toque, tercer toque que muestra fiabilidad, pues desde luego no sería para nada descabellado, para nada. No obstante, si consigue realmente un cierre en la sesión del lunes por encima de los 4.400 puntos, la cosa podría cambiar y el posible movimiento que estamos viendo aquí, que realmente el jueves controla muy bien y el viernes sobre todo. Perdón, que estoy viendo en gráficos semanales diarios. Es que esto está con gráficos semanales diarios. Vamos a ver. Vamos a pasar al diario. Vaya. Me voy a perdonar. Es que esto yo los tengo configurado en gráficos semanal. Y la verdad que empiezo a hablar en gráfico semanal y después está cambiando en gráfico diario para que vierais mejor. Y realmente no me fijo en nada así cuando me he puesto a dar explicaciones. Perdonadme. Muy bien, lo tenemos aquí ya en gráfico diario. Es que por eso es que no me gusta estar cambiando los espacios temporales. Movimiento alcista, corrección, pequeño rebote y aquí vemos claramente lo que estaba comentando antes. Los 4.400, importante. 4.400, hace un pequeño rebote hacia el 4.400, no puede y realmente caída. 3 sesiones consecutivas con cierre negativo. Muy importante. Pérdida de 4.300. Cierre diario, peligro. Peligro porque hay un movimiento ya confirmando giro bajista en gráfico diario. Y podríamos ver un fuerte movimiento a la baja. Superación de los 4.400, que es lo que comentaban también incluso el gráfico semanal, que sería perfectamente, pues sí que nos estaría indicando
que realmente el movimiento correctivo que ha tenido esta tendencia alcista de corto plazo, pues nuevamente se volvería en principio a anular el efecto bajista y podría encaminarse nuevamente a reanudarse el movimiento alcista, que estaría a lo mejor, podríamos estar pensando en un posible segundo impulso alcista, claro, siempre que se supere estos máximos, es decir, prácticamente los 4.600 sí que nos podría estar activando un segundo impulso alcista. Desde luego sería muy ambicioso. En principio vamos a ver la zona de los 4.700, que va a ser muy importante, pero desde luego estamos todavía muy lejos de 4.700 y ahora mismo hay que centrarnos en los niveles clave. 4.400 al alza, fenomenal. Podríamos en el más estricto corto plazo espantar el espectro bajista con algún movimiento que nos pudiera llevar a los 4.500 puntos. Muy importante sería, si se llega a los 4.500, realmente anular el hueco que tenemos aquí, realmente, que es un hueco de ruptura, tras una serie de velas como tenemos aquí, movimiento de techo, hay ruptura bajista con un hueco, sería muy importante anularlo al alza. Pero en principio vamos a centrarnos en más estricto corto plazo, que es lo que nos interesa realmente, y son vigilar los 4.300 a la baja, 4.400 arriba. 4.300 si los perdemos, bueno, pues vamos a ver una caída que nos va a llevar en torno a los 4.100 puntos, muy seguramente. Y una superación de los 4.400, realmente pues podríamos ver en principio un movimiento a los 4.500 y luego un paso previo a 4.600. En principio, como también veíamos en la bolsa europea, realmente lo que estaríamos viendo aquí prácticamente pues sería un movimiento lateral realmente de consolidación. Vamos a ver en qué acaba todo esto. De por sí tenemos un rango estrecho realmente, 4.300, 4.400, que es fácil de ir controlando, y vamos a ver que tenemos una pérdida de 4.300, pues evidentemente señal para posicionarnos bajista con un stop loss que lo colocaríamos por encima de los 4.400 en cierre diario. ¿Que el precio supera los 4.400 al alza? Bueno, pues sí que podríamos poner un stop loss por debajo de 4.300 en cierre diario. Muy importante. Así que vigilaríamos precisamente esos dos niveles. Pasamos al Dow Jones Industrial. Aquí sí que me voy a decepcionar. Aquí lo tenemos en gráfico diario. Vale. Bueno, pues aquí la verdad que nuevamente sacudida. Vemos una reacción al principio. A la semana se recupera el nivel de 17.800. Realmente que parecía el problema que no eran capaces de conseguir día antes. Lo consigue en la sesión del martes. Se aproxima cerca a los 18.000 puntos, pero realmente, bueno, se queda ahí. La sesión del miércoles tenemos una vela, como hemos estado viendo, además prácticamente es una vela de una pauta de envolvente bajista, no llega a ser técnicamente, pero sí muy próximo a ello. Vela de indecisión durante la sesión del jueves, y estos dos que yo digo que son muy importantes. Vamos a montarlo para ver. Muy importantes para mí. Vemos una vela bastante bajista, y esto en principio me hace pensar que estamos en un nivel muy importante. Vamos a ver el nivel donde está tanteando varias velas. Realmente aquí estaríamos hablando de 17.500 en 44. La ha roto ligeramente a la baja, pero bueno, podríamos hablar de una zona en concreto. Necesitaríamos una nueva vela bajista para confirmar la ruptura de esa zona, y la siguiente parada a la baja, que ya comentaba que sería en caso de que la corrección tuviera una forma más extensiva, pues podría llegar al 38% de corrección de todo el impulso alcista. Vamos a verlo mejor. De todo este impulso, y justamente el nivel del 38% prácticamente va cogido de la mano de la media móvil de 200 sesiones, que podría actuar como una primera zona importante donde podría quizás detenerse el movimiento correctivo de más estricto corto plazo. En principio, ya incluso el estocástico con señal de corto, acercándose peligrosamente al nivel 20, ya la línea rápida
la ha cruzado, está en 19.23, solamente falta confirmarlo con la línea lenta. Y entonces tendríamos una nueva señal que confirmaría el movimiento bajista que tenemos en el más corto plazo. El MACD ya también nos muestra señales, ya llevan tiempo prácticamente toda la corrección. Vamos a ver mejor. Toda la corrección que estamos viendo prácticamente nos está confirmando el movimiento de corto. Muy próximo también al nivel 0, un cruce a la baja ya no estaría cambiando la situación en el corto plazo, sí que ya no estaría dando ciertas señales, pues evidentemente de que esta corrección pues puede ser algo más profunda de lo que realmente podría parecer en un principio. No obstante, si nos fijamos claramente en el gráfico, nos fijamos toda esta serie de velas de aquí, si yo cojo ahora mismo, vamos a trazarlo, vamos a darle mayor grosor. ¿Qué os parece? Es un movimiento lateral y ya lo hemos visto, ¿dónde? En toda Europa. ¿Y qué ha ocurrido justamente al contrario que en Europa? Bueno, hemos visto reacción al alza desde soporte, sin embargo los americanos lo que están haciendo es tanteando ya peligrosamente el soporte. Así que, como comentaba, va a ser muy importante ver cómo cierran las bolsas más importantes de Asia, porque va a ser lo que va realmente a influir en la apertura de la bolsa europea. Va a ser muy importante. Según sea su cierre, si es negativo, acompañando el cierre de las bolsas americanas que prácticamente cerraron en mínimos de la sesión, pues tendría sus connotaciones, su réplica en la bolsa asiática. Podría ser, ojalá me equivoque y la bolsa asiática responda al alza realmente y sobre todo con fuerza, porque estamos en niveles muy importantes, como hemos visto, de soporte cruciales, y entonces ya lo que podríamos estar hablando de una pequeña corrección podría ser una corrección de mayor importancia. No obstante, hay que tener muy en cuenta, voy a disminuirlo para volver a verlo mejor, que realmente, fijaros, venimos de los 15.502 puntos y estamos en 17.000. Aunque el precio caiga a los 17.200 o caiga a los 16.800, la estructura alcista se mantiene. No obstante, cuanto más corrija, pues evidentemente más débil será la posible reacción que tengan los alcistas al alza. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. No obstante, podría llegar a corregir hasta el 61%, los 16.519 o 16.500 puntos, que podría tocar incluso el intradía, y estando en el límite podéis ver una reacción al alza. No sería la primera vez que he visto yo precisamente corregir hasta el 61.8 y que luego había una reacción al alza muy fuerte, se ha llegado a superar el máximo, por ejemplo en este caso son los 18.166 puntos, y que viéramos iniciar un segundo impulso alcista. Claro, ese segundo impulso alcista la verdad que tendría un objetivo teórico, la verdad que muy corto, sería de un grado, no sería tan extenso, un objetivo tan ambicioso como si la corrección llega al 38 o el nivel 23, que será aproximadamente donde estará. Aquí prácticamente utilizo Fibonacci predeterminado y no me marca el nivel del 23%, que se encontraría seguramente, seguro, estoy convencido si lo pusiera, que esta zona que tenemos aquí de soporte es justamente ese nivel. Así que en principio, muchísima precaución, muy al tanto de las bolsas asiáticas y atento a lo que pueda ocurrir, porque de luego el escenario ha empeorado significativamente, y si ya las bolsas europeas están tocadas y vemos realmente el movimiento de la sesión del viernes tan negativo, prácticamente salvándose quizá el Nasdaq, que realmente tiene, voy a quitar un momento, vamos a ver. Como decía, quizás el Nasdaq es el que, bueno, más o menos no tiene una vela tan negativa, a pesar de que realmente, bueno, pues vemos, voy a ampliarlo, claramente la sombra. Fijar dónde llegó, se dio la vuelta para terminar cerrando en negativo.
Pero bueno, dentro de lo que hemos visto comparado con el SP o con el Dow Jones, bueno, mantuvo en cierta medida la forma realmente. Por eso digo, es muy importante, por ejemplo en el Data 100, muy importante que no se pierda, sobre todo importante, cierre diario nivel de los 4.300 puntos, porque sí que podríamos ya estar ante un giro de tendencia confirmado en gráfico diario, de giro bajista. Como ya comenté anteriormente en gráfico semanal, bueno, tardaría bastante más tiempo en desarrollarse. Realmente el gráfico semanal sería para usarlo a aquellos inversores de medio y largo plazo. Un gráfico semanal no va a influir determinantemente en un inversor o un especulador de corto plazo o de muy corto plazo. Pero en principio lo que estamos viendo, estamos en una situación bastante complicada y hay que estar muy pendiente de que realmente, bueno, la situación no empeore, que de luego tiene esa pinta, sobre todo, bueno, después de lo que está ocurriendo en la bolsa americana. La verdad que, bueno, está en la zona, pues como en Europa, niveles clave que si lo rompen realmente zona de soporte, pues vamos a ver una corrección más amplia. Pero no obstante, hay que tenerlo en cuenta, por ejemplo, aquí en el SP, que venimos a 1810 mínimo, a un máximo 2110 puntos, y que una caída a los 1995 realmente no cambia esta estructura. Pero también hay que tener en cuenta que estamos viendo una serie de movimientos, por ejemplo SP, que es el movimiento lateral, en el que lleva ya inmerso pues un tiempo. Bueno, esto ha sido todo, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos la próxima semana.